Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jocelyn Rodríguez, jefa de educación en Interbank. Ustedes ya saben que todos los meses venimos trayendo charlas para seguir aprendiendo más. Este mes, que ha sido el Día del Bodeguero hace poco, hemos traído una muy relacionada con emprendedores. Hábitos para ser un emprendedor exitoso. En este webinar nos va a acompañar Daniel Bonifaz, CEO y cofundador de Cambista y creador de contenido. Bienvenido, Daniel. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Daniel Bonifaz, cofundador de una empresa que se llama Cambista, con K, que te permite cambiar dólares y soles desde tu celular. Soy también emprendedor en general en serie, me gusta emprender en muchas startups. He emprendido en Tiendada, que es un software que te permite crear tu propia tienda virtual. He emprendido en una plataforma, un software que se llama My Good Week, que te permite traquear los hábitos de tu semana para ver si es que estás creciendo personalmente. Y justamente en base a eso quiero hablarles del tema que a mí me atañe, que son los hábitos. Por eso emprendí en My Good Week, que es este último emprendimiento que he creado. Entonces, básicamente vamos a hablar de el tema que a mí me apasiona y que creo que está muy relacionado a todo emprendedor. ¿Cuáles son los 8 hábitos que tiene que tener un emprendedor para tener éxito en los negocios? Estos 8 hábitos que voy a desarrollar ahora, primero quiero, para que puedan saber bien el contexto de lo que voy a hablar, primero quiero hablar de lo que es un hábito, cómo se forma un hábito, y después pasamos ya a describir estos 8 hábitos puntuales que te van a servir para tener éxito en los negocios. Hay un libro muy famoso que en verdad personalmente es mi favorito y se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Él tiene una frase que a mí me gusta mucho y que se las voy a parafrasear. La frase dice así: el espíritu emprendedor es el motor del desarrollo personal disfrazado de negocio. Vamos a analizar esta frase. El espíritu emprendedor, estas ganas de emprender, de poner un negocio, de independizarnos, de ser libres financieramente, es el motor de querer desarrollarnos personalmente. Siempre queremos ser mejores personas, siempre queremos o anhelamos ser cada vez más productivos, ser más amables, ser personas que aprovechan mejor el tiempo, siempre queremos desarrollar distintas habilidades, siempre estamos en constante aprendizaje. Entonces lo que dice este autor es que este espíritu empresarial que tenemos es el motor del desarrollo personal disfrazado de negocio. ¿Y por qué esta última parte es tan clave? Porque el negocio que tú estás poniendo está intrínsecamente relacionado, ya sea si estás poniendo un negocio de alquiler de departamentos, si estás alquilando, por ejemplo, el transporte y estás haciendo taxi, si es que estás poniendo una bodega, si es que estás poniendo un negocio de frutos secos, de cualquier negocio que te puedas imaginar, es el disfraz de este motor de desarrollo personal. Conclusión de esta frase es que en la medida que personalmente seas mejor persona, te desarrolles más, seas más productivo, tengas más hábitos, seas la mejor versión de ti mismo, impactará directamente en tu negocio. Si tú eres productivo, si tú organizas bien tu tiempo, si tú sabes priorizar, por ejemplo, tu negocio va a enfocarse o va a tener una estrategia acorde a esa estrategia de priorización que tú has hecho. Entonces, primera conclusión de esta introducción es que si tú no te desarrollas personalmente, si tú no desarrollas hábitos personalmente, no va a impactar en tu negocio. A veces el negocio no crece, no sigue avanzando porque el problema somos nosotros que tenemos ciertos vicios que no hemos resuelto, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a entender lo que es un hábito. Un hábito es, según la RAE, es el modo especial de proceder adquirido por repetición de actos iguales o semejantes. Eso dice la RAE. Muy bien, hace poco unos psicólogos hicieron un experimento de personas que en un contexto determinado tenían una acción que se repetía constantemente y personas que no estaban en ese contexto normalmente, pero les pedían hacer un hábito nuevo, ¿ok? Se hizo este experimento corto, rápidamente, sobre una actividad especial y básicamente los resultados en distintas actividades
mencionaron algo bien interesante, y es que un hábito es cuando a veces hay dos secciones del cerebro que se activan. Una sección del cerebro, no voy a entrar en temas biológicos, pero una sección del cerebro que es un poco más automática y una sección del cerebro que es un poco más voluntaria, consciente, ¿ok? Donde entra el neocórtex a participar. En el caso de los hábitos, un hábito es cuando tú haces una acción que no requiere mucho esfuerzo consciente. Es decir, si yo, por ejemplo, me lavo los dientes todos los días, yo a veces, no sé si les ha pasado, pero a veces como que vas, te lavas los dientes y no te acuerdas si te lavaste los dientes o no, porque es un hábito automático. Es algo que haces, simplemente por ejemplo, después de almuerzo, vas, te lavas los dientes y haces lo que tienes que hacer. Es un hábito automático. La idea es cómo creamos ese hábito automático. Es dejar o pasar todas esas cosas que hacemos conscientes a actos repetitivos que no necesariamente somos tan conscientes en el día a día. Si logras hacer ese paso, ese puente a que las acciones que haces, buenas obviamente, porque también hay vicios, hábitos son lo contrario a vicios. Si son hábitos, si son cosas buenas que estás buscando desarrollar, que se den de manera repetida, tienes que buscar que pasen de la parte consciente del cerebro a la parte inconsciente del cerebro. Viene lo bonito. ¿Cómo hacemos eso, Daniel? Y acá yo me voy a inspirar mucho en dos libros en verdad que a mí me gustan mucho. El principal de todos y la principal enseñanza y que les recomiendo leer es el libro de James Clear, Hábitos Atómicos. Él dice algo bien interesante, y es que, como decían en esta prueba que decía del libro Hábitos Atómicos, que comparaban las personas conscientes con las personas que lo hacían de manera automática, y que obviamente las personas que lo hacían de manera automática lo hacían sin ningún tipo de esfuerzo y de manera inconsciente. Lo más importante para estas personas, para desarrollar el hábito, era el contexto, el tiempo y lugar en el que hacían esa actividad. Por ejemplo, si ustedes, y esto de repente la pandemia es algo que ha afectado mucho, muchas personas, por ejemplo, que acostumbraban a ir al gimnasio, cuando iban antes de pandemia, iban al gimnasio, hacían pesas, etc. En pandemia, pregúntale a una persona cuánto le costó volver a hacer el hábito de ejercitarse dentro de su casa. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya estaba acostumbrado a que cuando yo salía de repente a la oficina y a la hora de almuerzo, justo me iba antes de almuerzo al gimnasio que queda al frente para hacer deporte. Entonces es mucho más sencillo eso, que de repente, incluso a pesar de que el hábito de hacer ejercicio estaba más fácil porque no tenías que ir a ningún lado, las personas que ya estaban acostumbradas a hacer el hábito de ejercitarse en el gimnasio a la hora de almuerzo después de estar en la oficina, ya estaba tan marcado que les parecía muy difícil ejecutar nuevamente ese hábito en su casa, por más que esté más cerca. Entonces, el primer punto importante es que tienes que entender que los hábitos que tú tienes se dan en contextos determinados, en un tiempo y en un lugar. El segundo punto importante que tú tienes que entender es que el hábito se da por la repetición de cosas. Yo prefiero, como decía James Clear, si tú mejoras 1% cada día, eres 1% mejor que el día anterior. Cada día, al final del año vas a ser 37 veces mejor que el año pasado. Entonces, es un crecimiento exponencial si te propones crecer de manera atómica, poquito a poquito cada día. Y en ese sentido, yo prefiero 1000 veces que, por ejemplo, jalando un poco el tema del deporte, hagas deporte 10 minutos en el día, ¿no? Y que lo hagas todos los días, a que hagas 1 hora de deporte una sola vez a la semana, ¿no? ¿Por qué? Porque la repetición se va quedando marcada y al final llega el punto en el que vas a pasar de lo consciente a lo automático. Tercer punto importante, una recompensa. Siempre tiene que haber una recompensa de hacer el hábito. Por ejemplo, imagínate que yo, por ejemplo, como saludable. Quiero comer saludable y es uno de los hábitos que quiero tener. Entonces, yo de lunes a viernes me propongo, ¿sabes qué? No comer comida chatarra, estar hidratado, comer ensaladas en las noches de repente. Imagínate que vamos a poner un plan, yo no soy nutricionista, pero vamos a poner un plan así. Y si yo cumplo mis metas, mis hábitos diarios, por ejemplo, no sé,
A mí me gusta que, por ejemplo, mi esposa, cuando estoy ahí en la cama, me da unos masajitos acá en la espalda y en la cabeza. Entonces, si es que de repente converso con mi esposa y me dice, amor, y cada vez que de repente como mi ensaladita, me haces unos masajitos ahí en la cabeza y en la espalda. Feliz, porque tú le dices a tu cerebro con eso que cada vez que estás comiendo saludable, te dan una recompensa que, ¿por qué digo lo de los masajes? ¿Por qué no digo, uy, ya termina la semana y me empujo una hamburguesa, un McDonald's gigantesco? Ya, ¿por qué no digo eso? Porque básicamente ese hábito o esa recompensa que te des después del hábito tiene que estar relacionada a la identidad que quieres lograr. Entonces, en este caso, los masajes están relacionados al bienestar. Por ende, es una buena recompensa. Entonces, no te des cualquier recompensa así nomás cuando cumplas el hábito. La idea es que haya coherencia con la identidad que quieres formar. En el segundo punto es que tiene que ver un poco con el tema de la repetición, es hacerlo lo más fácil posible, lo más accesible posible. Prefiero 1000 veces que leas, por ejemplo, si estamos hablando del hábito de la lectura, que ya lo vamos a desarrollar, prefiero 1000 veces que leas 10 páginas todos los días a que te pongas la meta de leer pues 52 libros al año, ¿no? Prefiero 1000 veces eso. Para esto, los gerentes generales más exitosos en el mundo leen en promedio 52 libros al año, para que se den una idea de qué estamos hablando. ¿Cuántos libros tú lees al año? Normalmente en el Perú leen menos de un libro al año en promedio, para que se den una idea de lo lejos que estamos. Entonces, en vez de ponerte esa meta larga, grande, que es un monstruo, a veces nos asusta, porque si yo digo, pucha, tengo que escribir un libro entero, o que es un monstruo, terminamos procrastinando ese proyecto porque tenemos miedo de poder cumplir con ese proyecto. Siempre, en verdad, el mejor tip de productividad que te voy a dar y el mejor tip, en verdad, del tema de hábitos es que venzas el miedo. ¿Y cómo vences el miedo? Partiendo ese miedo gigante en pequeños miedos y empieces a ganar. El mejor tip que te voy a dar es gana la mayor cantidad de veces posible. ¿Por qué? Porque si tú ganas, si tú tienes una victoria, le dices a tu cerebro, puedes hacerlo. Por ende vas a seguir ganando proyectos más grandes. Este proyecto grande de escribir un libro, de leer 52 libros al esto, pártelo en chiquito. Entonces, diariamente lee 10 páginas semanales y agéndalo en tu calendario. O diariamente escribe 500 palabras para tu libro. Diariamente haz 10 minutos de ejercicio. Diariamente, no sé, lo que tú creas conveniente, pero parte tu proyecto en pequeñas cositas, en pequeñas partes de tareas para que puedas desarrollar el hábito con la repetición y con cero fricción. Muy bien. Y el último hack o el último tip que te voy a dar dentro de cómo crear un hábito es que a veces tenemos que sacudir no las acciones que hacemos, sino nuestro contexto. A veces es difícil como que, no sé si les ha pasado, pero quieren desarrollar el hábito y no sé, imagínate, de la lectura, pero no acostumbran leer. Entonces dicen, pucha, me cuesta, cuando llego a la cama en la noche, quiero abrir mi libro en verdad, pero el celular me gana y me pongo a ver el celular y dejo el libro, ya son las 12 de la noche, ya muy tarde, me duermo y no leo. A veces en esos casos, que ya son casos en los que tú te das cuenta y te vas analizando y dices, oye, no estoy llegando a la meta, entonces tú agarras y dices, tienes que sacudir el contexto. ¿Sabes qué? No leas en la noche. Cambia el contexto, el tiempo y el lugar. Lee cada vez que te levantes. Cambia el contexto y el lugar para que le des una sacudida a las acciones y es como un empezar de cero. Eso es muy importante. Yo se los digo porque he tenido esa experiencia y la he venido reflexionando que a veces cuando quiero desarrollar un hábito y me analizo y veo que no está funcionando, por ejemplo, yo quería desarrollar el hábito de escribir, que ya hoy en día lo hago todos los días, journaling, escribo todos los días mi diario y lo que reflexiono, mis metas, de qué estoy agradecido, etc. Ya ese hábito me costaba mucho hacerlo en la noche, porque ya cansado, muerto, sacudí y ahora lo hago cada mañana. Entonces, sacude tu contexto a veces para poder reempezar a crear un hábito. Muy bien, vamos a los 8 hábitos que tiene toda persona que es exitosa en su negocio. Si tú tienes estos hábitos en tu vida y que son los hábitos que yo recomiendo, y no solamente yo, he leído al respecto de estos hábitos en general, Forbes está dentro, Forbes de estos 8 que yo te digo,
Forbes dice que hay 5 que son principales. Hay una tendencia también fuerte que se las quiero comentar, que son los hábitos de desarrollo personal que está creciendo a nivel teórico, intelectual, que se llama RENT, ¿ok? RENT es el acróstico de REST, la R es REST, que es descansar, E, que es exercise, o sea, ejercicios, deporte, N, que es de nutrición, de alimentarte saludablemente, y T, que es de thought, de pensamiento, de meditación, de reflexión, de planeamiento. Estas 4 cosas, estas 4 partes las están desarrollando mucho intelectualmente hoy en día y van a ser tendencia a nivel teórico de desarrollo personal. Esas son parte de estos hábitos que voy a hablar hoy en día, pero yo le agrego algunos más que en base a la experiencia que tengo y en base a lo que he leído les va a servir. Primer hábito: leer y capacitarse constantemente. El hábito de leer, como les decía, las personas más exitosas leen en promedio 52 libros al año, que me parece bastante, y de repente tú dirás, Daniel, 52 libros al año, me parece bravo. Bueno, el hábito de leer te ayuda y no es básicamente ver videos, porque a veces tú dices, no, lo mismo que está en el libro, lo encuentro en un video. No, el hábito de leer te ayuda a articular mejor las ideas, te ayuda a entender el fondo de las cosas, porque nosotros nos capacitamos por la sintaxis que hay al momento de escribir. Entonces, mucho más que incluso cuando una persona lo dice. La capacidad de retención cuando leemos es mayor que la de un video en experimentos bien serios al respecto. Entonces, el hábito de leer es bueno en general. Sí, de repente hoy día tú dices, Daniel, yo sabes que visualmente me organizo mejor y aprendo mejor. Está bien, no quites ese hábito, eso es importante. Pero empieza a desarrollar este músculo que normalmente, como decía, como justamente necesita repetición, está escondido. Te voy a dar unos tips, 2 tips concretos que me han servido a mí para desarrollar el hábito de la lectura. Y yo no estoy de acuerdo en agarrar y decirte, tienes que leer 52 libros al año. No voy a decirte eso hoy día. Porque a veces, en mi caso, por ejemplo, yo a veces me pongo a leer artículos que son cortos, que aprendo muchísimo, son como pequeñas dosis de libros, y no necesariamente estoy leyendo un libro, pero voy leyendo y documentando los artículos que voy aprendiendo. Entonces, eso también cuenta como lectura. Si me dices las noticias, también las noticias, estar informado, también cuenta como lectura. Hay 2 tips que yo te doy para que puedas leer con más frecuencia. 1, renuncia rápido. ¿Por qué, Daniel? ¿Cómo que renuncia rápido? Sí, si estás leyendo un libro que no te engancha, empiezas a leer un libro y dices, pucha, no me engancha. Hay gente que se siente en la responsabilidad, siente culpa si no termina el libro. Y eso no está bien. Porque si es que hay un libro que no te engancha el autor, renuncia rápido, como esa serie que no te enganchó, y cambia de libro. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad en temas de libros es muy alto. ¿A qué me refiero? Hay tantos libros que pueden enganchar con el momento en el que estás ahora, con el contexto, como te decía al comienzo del tema del hábito, que sí es importante que cortes palitos rápido de un libro que no te engancha, porque hay tantas oportunidades, tantos bagajes de libros que te pueden enganchar, que es tiempo valioso que no le estás dedicando a eso. Así que, si es que hay un libro que no te engancha, las primeras páginas, los primeros capítulos, cierra el libro, olvídate y anda por otro libro. Quizás en un futuro estés en un contexto distinto para volver a leer ese libro. No te preocupes, renuncia rápido. 2, ponte una meta diaria corta. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para leer un libro a la semana? Cuando me propongo leer un libro bien, como te digo, no necesariamente tiene que ser un libro a la semana. No. ¿Cómo puedo leer un libro yo a la semana? Agarra el libro, anda a la página final, cuenta las páginas, ¿ok? Cuentas las páginas y lo divides entre 7. Entonces tú vas a decir, agarras y pones algún post-it, si es que lees en físico, un post-it, si es que lees en digital, un marcador, donde pongas escrito ahí una nota que diga lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces tú tienes esto separadito y ya sabes que diariamente tienes que llegar a cumplir la meta de leer hasta ese punto que habías marcado. Esos 2 tips a mí me han ayudado bastante. Y no solamente tiene que ver con leer, ¿ok? También tiene que ver con capacitarse constantemente.
Y aquí obviamente quiero hablar de mis amigos de Interbank que han desarrollado una plataforma que se llama Aprende Más Interbank, en donde tienen todos los recursos necesarios para que tú no dejes de capacitarte y lo mejor es que es totalmente gratis. Otro punto importante aquí es que no necesariamente tienes que usar o tener una cuenta de Interbank para poder acceder a Aprende Más Interbank. Simplemente te registras y puedes acceder a un montón de estos webinars, capacitaciones, plantillas, formatos que te ayudan a poder desarrollarte como persona, como emprendedor. Se los recomiendo muchísimo. No dejen de capacitarse, tienen todas las herramientas a la mano. Sigan creciendo en el hábito de lectura porque esto te va a ayudar a que en tu negocio particular o en tu vida personal puedas ir mejorando este 1% cada día para que seas 37 veces mejor al final del año. Siguiente hábito. Vamos al primer hábito, leer y capacitarse. Segundo hábito, descansar. Uy, descansar. Qué difícil es descansar. Es más, creo que vivimos en una cultura negativa al respecto de descansar. Está cambiando, pero creo que vivimos en una cultura en la que si te ven trabajando más tiempo, no te ha pasado, y este caso lo voy a poner, probablemente se sientan identificados, están así trabajando en la oficina, toda la gente trabajando en la oficina, y de la nada, a las 3 de la tarde, se para tu compañero en el costado, y se va, gracias, chao, chao, se va. Y tú, este vago que se ha ido a las 3 de la tarde, yo me quedo acá hasta las 7, 8 de la noche. Bueno, puede ser que esa persona sea mucho más efectiva con su tiempo y más productiva con el tiempo y tú no, y te estás quedando tú hasta las 7, 8 de la noche. El descanso, o sea, ¿qué pasa con la cultura hoy en día? Que la cultura hoy en día piensa que por más tiempo que le dedicas a algo, ¿no? Más productivo eres. Y eso es falso. Cuanto menos tiempo, más productivo seas con ese tiempo y que generes una palanca que genere mayor impacto, más productivo eres. Entonces, quiten esa relación de su cabeza porque a veces eso nos pasa factura en el tema del descanso. Nos quedamos trabajando hasta las 10, 11 de la noche para que el jefe piense que estoy siendo más productivo. No tenemos miedo de amanecernos para hacer esa presentación. Y así un montón de cosas cuando en verdad es mucho mejor que tú estés con tus 5 sentidos en el trabajo para que puedas dedicarle ese esfuerzo correcto y toda tu capacidad al trabajo que estás haciendo. Entonces, sí te recomiendo tener tus horas de sueño bien definidas para que puedas ser más productivo en tu día a día. Ahora, ¿cómo hacer este hábito crecer? Yo te voy a dar algunos tips que a mí también me han ayudado para poder dormir. Yo en verdad dormía poco, dormía 5 horas diarias, a veces 6 en los buenos días, pero hoy en día ya estoy tratando de dormir unas 7, 8 horas por lo menos todos los días. Y siento, ya esto es algo más personal, siento que me he vuelto mucho más, productivo, mis relaciones personales mejoran, estoy mucho más lúcido o tengo más claridad al momento de planear algo. Entonces, esto de acá es bien importante para que puedan desarrollarse como personas. Primer tip para descansar mejor. Mide tu situación de sueño actual. No es fácil, pero agarra y mira, empieza a calendarizarte. ¿A qué hora te duermes? ¿A qué hora dejas tu celular, duermes, te echas y cierras los ojos? ¿Y a qué hora te levantas? ¿Ok? Empieza a agendarte eso, por ejemplo, en tu calendario, en tu Outlook, en tu Calendar, en Google Calendar, en lo que sea. Agéndate cuánto estás durmiendo. Y luego, voy a acá permitirme hacer un cherry chiquito. Entran a My Good Week, ¿ok? Simplemente ponen qué actividad quieren traquear. En este caso es lo que está en su calendario, que es dormir. Y automáticamente te va a decir cuánto estás durmiendo a la semana, cuánto estás durmiendo al mes, cuánto estás durmiendo al año. Esto al trimestre y al año. Y entonces tú vas a saber, oye, mi promedio diario está en 6 horas. Uy, tengo que mejorar mi sueño. Mi promedio está en 8, ok, estoy tranquilo, en 7, ok, bacán. Entonces, con eso vas a poder medir tu situación actual, porque acuérdense que lo que no se mide no mejora. Y si tú no mides en qué situación estás, no vas a saber si es que tienes que mejorar en esto o no. 2. Desconéctate 1 hora antes de dormir. Los celulares o los juegos de video o lo que sea antes de dormir es terrible porque te sobreestimula. Y muchos psicólogos te van a hablar al respecto y eso hace que tu calidad de sueño empeore o que sea mucho más difícil llegar a ese nivel de sueño profundo. Por ende, desconéctate 1 hora más de dormir. Para esto lo que puedes hacer es agarrar y tener tu cargador conectado ya lejos de tu mesa de noche para que tu celular lo dejes ahí, agarres un libro, te pongas a leer o hagas otra cosa que no sea estimularte con pantallas.
Desconéctate 1 hora antes de dormir. 3, crea una rutina de sueño. Una rutina de sueño es una serie de actos, y acá viene un tip que también le voy a decir para desarrollar un hábito. Si te cuesta mucho crear un hábito, pero ya tienes uno marcado, ponte el hábito después de ese que ya tienes. Te voy a poner un ejemplo. Se hizo un experimento también en Estados Unidos acerca de las personas que ninguna de las personas usaba hilo dental. ¿Ok? Eran 10 personas que no usaban hilo dental. 5 personas le dijeron, a las 5 personas le dijeron, usa hilo dental antes de lavarte los dientes, y a las otras 5 personas le dijeron, usa hilo dental después de lavarte los dientes. ¿Quién creen que desarrolló el hábito de usar el hilo dental más rápido? Los que usaron el hilo dental después de lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque el hábito, cuando tú pones un hábito encima de otro, genera mayor recurrencia a que puedas hacer el siguiente y el siguiente y el siguiente. ¿Ok? En ese sentido, lo que yo les recomiendo es que creen una rutina que tenga actividades que te permitan justamente llegar a ese punto en el sueño en que ya simplemente descanses, ¿no? Por ejemplo, puede ser prepararte algo para la noche, al final, tipo a las 7, 8 de la noche, prepararte tu manzanilla, de ahí de repente alistar tu cama, quitar como que la frazada, hacerte unos masajitos, no sé, lo que tú creas conveniente en la rutina, y repítela constantemente para llegar bien al sueño. De ahí, lo que sí es importante es mejorar el ambiente para dormir. Trata de que tenga la menos luz posible para que puedas sacar melatonina y puedas dormir de manera correcta. Y finalmente, toma mejores decisiones también para tener una mejor calidad de sueño. No tomes café. Yo personalmente, por ejemplo, me he propuesto no tomar café después de las 4 de la tarde, no tomar agua o líquidos después de las 9 para no levantarme al baño y se interrumpa mi sueño, y tratar de no comer comida chatarra por lo menos muy tarde. A veces cuesta, a veces te hagan un sanguchón o lo que sea en la noche, pero traten de que no sea tan cerca a la hora de dormir. Muy bien, vamos hasta el momento. Llevamos 2 hábitos, nos faltan 6 hábitos más. El tercer hábito que les voy a recomendar es manejar con sabiduría tus finanzas. A mí me apasiona porque estoy metido en general en negocios financieros tecnológicos. Es algo que a mí también me gusta traquear constantemente. Y el mejor tip que me han dado con respecto al tema de manejo con sabiduría mis finanzas, es registrar mis gastos. Saber o ser consciente de en qué estoy gastando mi dinero. De esa forma, en verdad, el tip más importante de esto es: gasta menos de lo que te ingresa. Nada más. No hay mayor ciencia, gente, en verdad, sobre eso. Y sobre eso, sí creo que es importante generarte el hábito de saber en qué estás gastando. Y aquí quiero recomendarles un producto de Interbank particularmente que a mí me gusta mucho, que es la cuenta simple de Interbank, que es para personas naturales. En esta tú puedes ahorrar con la alcancía virtual. Lo que yo recomiendo a nivel de ahorro, ¿ok? O a nivel de gasto, lo que te van a recomendar muchos gurús de finanzas, y creo que lo que recomiendan porque es cierto: 50% de tu presupuesto úsalo para tus gastos fijos, ¿ok? Ese pago que le haces, por ejemplo, en mi caso, a la nana de mi bebé, el pago fijo que hago a mi cable, pago fijo internet, el pago del agua, el pago de la luz, el pago, por ejemplo, de mi departamento, el pago de la deuda que de mi auto, gastos fijos en general, 50% de tu presupuesto. 20% destínalo a gastos variables, que quieren decir que pueden variar en el tiempo. Por ejemplo, salir a comer a un restaurante, ir al cine, gastos que de repente no se repitan todos los meses. Y yo trato de que sea 30%, a veces es 10%, 20%, dependiendo de los gastos variables, porque ahí es donde tú tienes que regular tus gastos variables, para que tener una mayor capacidad de ahorro e inversión. Para mí, personalmente, en el contexto en el que estaba hace 5 años, la mejor opción de inversión era poner mi propio negocio. Hoy en día ya no es poner mi propio negocio porque ya lo tengo, ya ha crecido. Hoy en día de repente es ponerla en algún fondo mutuo, por ejemplo, en algo un poco más seguro, ¿no? En una cuenta a plazo fijo, lo que sea, porque ya he creado mi negocio, ya creció y tengo este ingreso constante, ¿no? Otro tip que les quiero dar con respecto a esto, y es más enfocado al tema de emprendimiento, es que separen sus finanzas personales de las del negocio. Mi esposa está emprendiendo,
Ella tiene una marca de ropa que se llama Morana, muy bonita para todas las mujeres que quieran comprar ropa de mujeres. Tengo que hacerle el cherry a mi esposa. Esta marca, ella me pareció interesante porque en algún momento dimos, oye, no sabemos cuánto te estás pagando de ahí. Estaba mezclando las cosas, tanto la utilidad que genera el negocio, los gastos personales. Entonces, el desorden al final va a afectar tu negocio. ¿Por qué? Porque la mayoría de negocios no quiebra por falta de ventas, quiebra por falta de liquidez. ¿Y qué es la liquidez? Es la capacidad que tienes de atender las responsabilidades de corto plazo. Te hacen una factura, por ejemplo, tú facturas a 30 días y tienes responsabilidades que pagar en tu negocio y no llegas a pagar, quiebra tu negocio, porque no tienes la caja para hacerlo. Por ende, si tú no manejas estas cuentas separadas, tu negocio peligra, porque el orden es tu principal aliado. Entonces, para esto yo te voy a recomendar, y de verdad, genuinamente uso esto, yo me creé mi cuenta de negocios sin ir a la agencia de Interbank. Me creé mi cuenta de negocios sin ir a la agencia. Simplemente entré, puse el RUC de mi empresa, porque ya he creado una nueva empresa que la uso a nivel personal. La creé poniendo el RUC, me jalaba todos los datos inmediatamente, sin ningún trámite ni papeleo, 100% digital, ya la podía usar desde el día 1. No tiene montos mínimos de apertura, no tengo que meter un monto gigante. No tengo que poner monto gigante dentro de la cuenta y tampoco, y también es completamente gratis. O si obviamente la usas, es gratis. Si no la usas, va a haber pago. Pero si la usas, es completamente gratis. Y aparte tengo mi cuenta simple que también no tiene mantenimientos, operaciones gratis, 100% digital y con la alcancía que les digo para poder generar ahorro. Eso, tercer tip, manejar con sabiduría tus finanzas personales y las de tu negocio. Vamos al cuarto. El cuarto tiene que ver con estas, ¿se acuerdan que les dije el acróstico del RENT? Bien, tiene que ver con la segunda palabrita que es ejercitarse. Un cuerpo fuerte fomenta una mente fuerte. Y esto es no solamente está demostrado científicamente, sino mira tu experiencia personal. ¿Cómo te sientes cuando vences un poco la mañana, haces deporte, corres temprano en la mañana, haces ejercicio, vas a correr olas? En mi caso yo corro olas, te juegas tu partido de fútbol. ¿Cómo te sientes apenas te levantas y haces eso? ¿No sientes tu mañana más productiva? Mira, háblame, no te voy a hablar de científico, te voy a hablar experiencialmente. Mucho más, porque no solamente estás generando una victoria, sino que estás generando que tu cuerpo le diga a tu mente que eres capaz de todo, porque has hecho ese ejercicio, has hecho ese deporte. Por ende, aquí yo sí te digo que lo más que puedas, que hagas ejercicios al aire libre, mejor que en tu casa encerrado. Acuérdense, les dije lo del contexto. Traten de que sean en contextos distintos para que también te ayuda a distensarte y hacer. Los hábitos de comodidad, de mogorra, te generan también, si tú no te das cuenta, pero los pensamientos negativos que uno te dice a ti mismo cuando estás no haciendo deporte en la semana, estás mogorra, comiendo mal, lo que sea, todas estas cosas, terminan diciéndote a ti mismo, pucha, no soy capaz de nada, soy una persona que no puede desarrollarse, aunque no lo creas. Esos son pensamientos que nosotros constantemente nos decimos cuando nuestras acciones no nos dicen cosas. Entonces, la acción de hacer deporte le dice algo a tu cerebro y tienes que quererte. A veces, el no hacer deporte es una muestra de que no te quieres lo suficiente. Y eso tienes que corregir desde allá para que puedas justamente crecer mucho más en esto de crearse hábitos. El siguiente paso, el siguiente hábito, vamos ya a 4 hábitos. El siguiente hábito es la reflexión. Daniel, ¿cómo me genero el hábito de reflexionar, ¿no? Y aquí un poco lo que yo les comento es, en verdad, tiene que ver mucho con los negocios. Yo me he generado el hábito de escribir mi propio día, le dice el journaling, ¿no? Escribir todos los días, por ejemplo, y aquí en la presentación les dejo las preguntas que normalmente me hago al momento de escribir este journaling de reflexión, que es qué meta no negociable tengo en el día, qué es lo que me está preocupando, qué cosas está afectando preocupando mi tiempo, que de repente estoy agradecido también, importante agradecer, estar como que constantemente en esta actitud de, oye, que agradezco lo que tengo, ¿no? Porque a veces uno nunca se conforma con nada, pero el ser agradecido te hace mucho más generoso en la vida diaria. Y algo importante también, ¿por qué es la razón de este hábito? Es porque acuérdense que cuando tú pones un negocio, es 100% probable que te equivoques muchas veces.
y la friegues muchas veces. Y a veces unas patinadas que son muy grandes. Yo me he equivocado 1000 veces en mi negocio y cualquiera que ha puesto un negocio nuevo se va a equivocar. El punto importante aquí es que siempre estés abierto a aprender. El fracaso va a haber, pero si tú no, la pérdida de ese fracaso es que no aprendas de eso. Entonces, pero si tú no estás con una actitud reflexiva en la que te eduques a escribir de repente o tener un tiempo de meditar, aprovechar esos tiempos muertos que tienes. Imagina que estás manejando, imagina que pongamos que tienes un negocio de taxi, ¿no? Tú estás manejando tu taxi y son tiempos muertos que estás esperando y que no tienes a pasajeros y puedes de repente tener este hábito de meditar, escribir, ¿no? Y hay otro hábito que tiene que ver con los pensamientos también, que es el planear. Y aquí les voy a dar un tip para poder planear de la manera más efectiva posible. Esta es una matriz que se llama la matriz del esfuerzo-impacto, ¿ok? Las actividades que tienen alto esfuerzo, ¿ok? Perdón, bajo esfuerzo y alto impacto son las actividades que tienes que hacer ya. O sea, que no te va a demandar mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero va a tener un impacto gigante. Oye, priorízalas. Las actividades que demandan mucho esfuerzo y mucho impacto, ok, esas actividades tienes que agendártelas porque son proyectos normalmente grandes, van a demandar mucho tiempo de ti y van a necesitar mucho enfoque. Agéndatelas y ten un proyecto a eso. Las actividades que demanden mucho esfuerzo y poco impacto, no las hagas, ni las toques. Y las actividades que no tengan mucho esfuerzo, pero tampoco tengan mucho impacto, delégalas, porque de repente para otra persona sí tiene mucho impacto. Entonces, esas sí tienes que delegarlas. Warren Buffett decía una frase que a mí me encanta y que espero que les sirva a ustedes. Hagan una lista de 20 cosas o 20 proyectos que tengan en su cabeza. Pongan una lista para todos los 20 proyectos. A escribir mi libro, hacer mi newsletter, poner tal negocio, todos los proyectos que tengas. Aprender a correr olas, 20. Okay, de esos 20, trata de juntar todos en 10. ¿Okay? Agruparlos en 10. Y de esos 10, vuélate 7. Quédate con 3. Al resto de cosas, y aquí viene el siguiente hábito, es aprender a decir que no. Al resto de estas cosas, dile que no. Ten tus 3 más importantes. Y aquí es importantísimo aprender a decir que no. Y aquí cómo decidir, es importante esto, cómo decidir a qué decirle que no, es lo más difícil. A veces me dicen un proyecto y digo, ya sí, por el hecho de quedar bien, ¿no? Y termino comprometiéndome a algo que no voy a cumplir o que de repente voy a cumplir a medias. Y eso al final afecta tanto a la persona con la que te has comprometido como a ti mismo. Entonces, háganse estas 3 preguntas. Estas 3 preguntas son mi mantra. Las tengo en todos lados, en todas las plataformas digitales que tengo, las tengo. Y es, ¿qué es lo que más te interesa genuinamente? Primera pregunta, ¿qué es lo que más te interesa genuinamente? Segunda pregunta, ¿qué es lo que mejor haces? ¿Cuál es tu habilidad más grande que esté relacionada? ¿Okay? Son círculos concéntricos. ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Qué es lo que mejor haces? Y tercero, ¿qué es lo que le da mayor valor al mundo de ti? Esas 3 cosas, si tú unes esas 3 cosas que son el Ikigai un poco adaptado, la intersección de estas son las cosas que sí o sí tienes que hacer y que tienes que enfocarte. Al resto de cosas tienes que decirles que no. El mayor tip, decía Steve Jobs, que la innovación es decir 1000 veces que no, porque de eso se trata, enfoque en lo que te interesa más, tienes mayor habilidad y le aporta mayor valor al mundo. Ese tip, háganlo para poder desarrollar el hábito de enfocarse en algo que realmente importa. El penúltimo hábito es construir una red de contactos. Acá yo creo que es importante acostumbrarse a rodearse de personas que estén en la misma dirección que tú. A veces viene alguien y me dice, Daniel, pucha, quiero aprender a leer más, quiero estar metido en los negocios, pero pucha, me cuesta demasiado. Ya, ¿qué haces los fines de semana todos los días? Bueno, pues salgo de juerga, chupo con mis amigos y mis amigos con toda la vaina. No está mal irse de juerga, ojo, para nada. Pero el contexto de las personas que están a tu alrededor, si están mirando a distintas direcciones que tú, no te van a ayudar a apalancarte hacia ser tú una mejor persona o a la mejor persona que quieres ser. Si tú te rodeas de personas, por ejemplo, que van todo el día al gimnasio, por ejemplo, tú vas a empezar a desarrollar ese hábito de ejercitarse. Si tú te desarrollas con personas te juntas con personas, que te juntas, por ejemplo, con personas que desarrollan el hábito de la lectura o tienen un club de lectura, tú vas a desarrollar el hábito de la lectura también. Si te juntas
con personas que todos los días salen a correr, también vas a correr. Entonces, con las personas, dime con quién andas y te diré hacia dónde estás yendo, ¿no? No te diré quién eres, te diré hacia dónde está yendo tu hábito. Y eso tiene mucho que ver con quién te juntas. Por ende, júntate con personas que te ayuden a desarrollar el hábito que quieres. Sigue en redes sociales a personas claves, influencers, personas que aportan valor, no influencers cualquiera, sino personas que aportan valor en ese hábito que quieres construir, ¿no? Acá algunos tips, no se puede seguir, bueno, yo tengo una cuenta personal de emprendimiento, negocios, desarrollo personal, productividad. Pueden seguirme en YouTube, en Instagram, en cualquier red social. Pueden seguir a Cristian Arens de finanzas, a Inversión Simple también de inversiones y finanzas, a Francho Sierra Alta de emprendimiento, a The Real Deal también de emprendimiento. Hay muchas cuentas, Ale Chávez de deporte y salud, hay cuentas de salud mental, o sea, pucha, bagaje de cuentas que pueden seguir y que rodearse de eso es muy importante, capacitarse de esas personas también es importante. Y en ese sentido, rodearse ya amigos, tener amigos que puedan apuntar a la misma dirección que tú. Va a haber momentos difíciles en los que tengas que renunciar a amistades en muchos casos, y es verdad. Si tú no renuncias a veces a algunas amistades que te retroceden, tienes que aprender también a juntarlo con el hábito de decir que no. Y otro punto importante aquí es tengan mentores. Nosotros no tenemos una cultura mucho de tener un mentor. Yo tengo un mentor que admiro y que de vez en cuando me tomo un café con él para contarle en qué ando a nivel profesional y él me va ayudando en muchas cosas, me va compartiendo su experiencia, es mayor que yo, de verdad júntense con personas mayores también que les puedan ayudar, vislumbrar las personas que tienen más experiencia. Por más que de repente imagínate que la persona que es mi mentor es experta en tecnología, pero de repente no es tan experta en startups, no importa. La experiencia del tiempo me ayuda mucho en algunas cosas como el management de mi equipo, también desarrollo personalmente, temas de lectura, me recomienda artículos. Entonces, estamos en constante comunicación. Tengan un mentor. Eso se los recomiendo de frente. Y cualquier persona que le digas, oye, me encantaría que seas mi mentor en mi día a día, va a sentirse muy halagado y lo va a hacer. Y finalmente, ya termino con este hábito, es la amabilidad y la generosidad. No dejen esto de lado. Yo creo que lo más importante de todo este tema de los hábitos es construir mejores personas. Si somos mejores personas en el día a día, si somos personas más felices en el día a día, más valor al mundo vamos a dar, pero al mismo tiempo también más nos va a regresar. Hay una ley muy famosa que se llama la ley de la reciprocidad. Cuando yo te hago un favor constantemente y te aporto constantemente valor, por más que tú no lo pienses conscientemente, vas a sentir que me debes un favor. Cuando yo tampoco lo estoy buscando, lo hago de manera desinteresada. Pero algo que yo te puedo demostrar hoy en día, y que lo he vivido y que estoy muy agradecido con eso, es que cuanto más generoso eres, cuanto menos buscas algo a cambio, más te regresa aunque no lo busques. Yo, de verdad, personas que de repente en algún momento de manera desinteresada he ayudado, y esa persona después aparece y me ha dado oportunidades, por ejemplo, o una reunión importante o lo que sea, no saben la cantidad de veces que me ha pasado eso. Y sí, se los recomiendo. O sea, la ley del más vivo, ese del más vivo gana y que yo te saco el jugo, eso tiene que morir. Esa de yo te meto el carro porque quiero llegar primero, esa ley es la que más nos hace daño aquí en esta sociedad, en el país. Y creo que sí existe esa cultura de yo soy el más recursero, yo soy el más vivo y por ende o la más viva y te voy a sacar la vuelta para yo poder cumplir mis objetivos, ¿no? Lo ves en el tráfico, lo ves cuando la gente maneja y eso es lo que más daño nos hace. Sean colaborativos, busquen agrandar la torta en vez de quitarle partes del pastel a lo que ya existe. Bien, eso ha sido los 8 hábitos para que puedan desarrollarse como personas exitosas. Yo no vengo a hablarles tampoco acá de arriba para abajo, o sea, yo estoy en este camino de desarrollo personal que me apasiona, teóricamente me encanta también investigar más al respecto, y espero que les sirva también para ustedes plantearse metas. De hecho, en Aprende Más Interbank hay un webinar que hice sobre cómo plantearte objetivos y metas, y de repente pueden unirlo con este que estoy hablando para desarrollar los hábitos que quieres para ser una persona más feliz y que le aporte mucho más valor al mundo. Bien, eso ha sido todo sobre los 8 hábitos en general. Estoy abierto a las dudas, preguntas que puedan tener al respecto. Creo que ya tenemos algunas. A ver. ¿Hay algún hábito que sea más relevante si recién voy a empezar mi negocio? Es una muy buena pregunta. Mira,
no me voy a centrar en un hábito. De los 8 hábitos, no me quiero centrar en ningún hábito. Lo que yo te recomiendo es el hábito, como les dije al comienzo, el mejor tip que te voy a dar es ganar ya. Haz esto cuando empieces tu negocio. Agéndate tu no negociable del día, ¿ok? Tiene que ver más con el tema de la reflexión, planeamiento. Agéndate todos los días tu no negociable del día, ¿ya? Dentro de tu negocio. Y ese, no duermas, no te vayas a acostar, sea que sea lo primero que hagas en el día, trata de cerrarlo, trata de hacerlo. O en el día, en el momento en el que sabes que vas a estar más concentrada, más concentrado. Esto me ha ayudado muchísimo porque eso hacía que mi negocio tenga el accountability de que está creciendo. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos recién, hoy día vamos a sacar el chat en la página, hoy día vamos a terminar la página web, hoy día vamos a terminar el diseño del logo, hoy día y nos poníamos una meta diaria, no negociable, que sí o sí la tienes que cumplir. Ya, enmárcala, ponle en un post-it, ponla en tus notes, en lo que sea, y ciérrala. Ese hábito me parece el más importante de todos porque te va a acostumbrar a que si tú ganas, vas a proponerte otras cosas más grandes. Y eso va a estar relacionado con la lectura, con el deporte y con muchas cosas más. Vamos a la siguiente. ¿Qué libro, podcast o influencer recomiendas seguir para aprender más de emprendimiento? Por favor. Bueno, yo he creado un nuevo podcast que se llama con un co-host que se llama Diego Poblete de Inversión Simple y se llama Emprende Brothers. Se los aconsejo, hablamos de negocios sin guiones, de manera natural, lo pueden escuchar, ya tenemos como 6-7 capítulos grabados y les va a encantar porque siempre sacamos aprendizajes al respecto para negocios, desarrollo personal, productividad. De ahí, ¿qué influencers? Ya les dije en la presentación algunos influencers. Libros, en el link de mi perfil, en mi cuenta personal de Instagram, tengo una lista de libros de negocios que he leído y que recomiendo y que tienen estrellas, tienen descripciones y pueden verlo completo para que puedan crecer ahí a nivel de negocio. A veces como emprendedores trabajamos todo el día. ¿Cómo sugieres tener un equilibrio? Muy buena pregunta. Yo personalmente también a veces me cuesta. Soy una persona a veces que a veces me siento culpable y no le estoy dando tanto tiempo a mi familia y a veces como que uno genera falsas dicotomías, ¿ya? Entre que la separación del trabajo y la vida personal. Yo creo que están relacionadas el trabajo y la vida personal. No, tratamos de verlo de manera unificada. Cuando empezamos a verlo de manera unificada, ya empezamos a ver, oye, acuérdense de esta cultura que les dije que es un error de a más tiempo le dedicas no quiere decir que seas más productivo a algo. Entonces, empieza a gestionar tu tiempo de la manera más eficiente. Matriz, impacto, esfuerzo. Empieza a ver dónde aportas más valor al mundo, dónde es donde tienes el interés genuino y dónde es que tienes la habilidad más grande para que de esa forma el tiempo que le dedicas a algo sea el más productivo posible. Y de esa forma vas a dedicarle mayor tiempo a las cosas que realmente te importan. Y una de esas cosas es tu familia. O sea, en mi caso, por ejemplo, es mi familia, mi hijita, mi esposa, tener momentos con ellos. Todo eso también es parte del no negociable del día. Hay días en los no negociables que digo, hoy voy a ir al cine con mi esposa. No me pongo nada de chamba, pero porque veo mi vida un poco más integrada. Y como les digo, no es algo que no sea difícil. Es difícil hacer el balance, pero no tienes que balancear. Es una mirada integrada. No la separes. Y trata de verlo como un todo tu vida, ¿no? Con áreas distintas de repente sí, pero míralo como un todo, de todas maneras. Esas son las cosas que opino, ¿no? Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que puedan coger las cosas que les parezcan más importantes para su vida, que la apliquen, no tienen que coger todo, y sean mejores personas en su día a día. Y espero verlos pronto en alguna otra presentación. Nos vemos.